En este viaje literario exploraremos la trágica obra maestra de Sófocles, Antígona, una narrativa que ha perdurado a través de los siglos. Sófocles fue uno de los dramaturgos más importantes de la antigua Grecia. Nació en Atenas alrededor del 496 a.C. y vivió hasta el año 406 a.C. Es conocido por sus numerosas tragedias griegas y se le atribuyen innovaciones en el teatro clásico. Antígona es una tragedia griega que forma parte de la trilogía de Edipo, aunque a menudo se representa de forma independiente. La obra se sitúa en Tebas y narra la historia de Antígona, una joven que desobedece el edicto del rey Creonte y da sepultura a su hermano Polínices, a pesar de que éste había sido declarado un traidor. Ahora nos adentraremos más en la obra. Comenzaremos con los protagonistas de esta historia. Antígona es hija de Edipo, el anterior rey de Tebas. Creonte es tío de Antígona y rey de Tebas. Hemón es hijo de Creonte y prometido de Antígona. Ismene es la hermana de Antígona. Tiresias es un adivino que advierte a Creonte sobre el castigo de Antígona. El coro son un grupo de ancianos de Tebas. También hacemos mención honorífica para Polínices y Eteocles. La historia de Antígona se desarrolla en la ciudad de Tebas, una antigua ciudad griega. La obra comienza después de una cruel guerra civil en la que dos hermanos, Eteocles y Polínices, han fallecido en combate. Eteocles ha sido enterrado con honor por su ciudad, pero el cuerpo de Polínices se ha dejado sin sepultura como castigo por traición, decretado por Creonte, ya que había luchado contra la ciudad de Tebas. El rey Creonte, tío de los dos hermanos y gobernante de Tebas, emite un edicto que prohíbe estrictamente el entierro de Polínices y declara que cualquiera que lo desobedezca será castigado con la muerte. Creonte argumenta que esta medida es necesaria para preservar la estabilidad y la autoridad del Estado. Aquí es donde entra en escena Antígona, hermana de los dos hermanos caídos. Antígona es una figura trágica y valiente que se niega a obedecer las leyes de Creonte en nombre del deber familiar y la moralidad. A pesar de la amenaza de muerte, ella decide darle una sepultura digna a su hermano, como muestra de respeto a las leyes divinas y familiares. Antígona es descubierta en el acto de enterrar a su hermano por el coro y es llevada ante Creonte. En un emocionante diálogo entre Antígona y Creonte, ambos defienden sus principios. Ella, la moralidad y el deber familiar. Él, la autoridad del Estado y la ley. Creonte, inflexible, condena a Antígona a ser enterrada viva en una tumba como castigo por su desobediencia. A medida que la tragedia avanza, los personajes se ven atrapados en sus propias decisiones. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, intenta interceder en nombre de Antígona, pero sin resultado, decide suicidarse tras la sentencia de su padre hacia su prometida. El final de la obra es trágico, con múltiples muertes, incluyendo la de Antígona. La obra es una poderosa exploración de temas, como el conflicto entre la moral individual y la autoridad del Estado, la lealtad familiar y las consecuencias inevitables de las acciones humanas. Su mensaje perdura a lo largo del tiempo y sigue siendo relevante en la reflexión sobre los dilemas éticos y morales. Hablemos sobre los diálogos que hacen que esta obra sea de gran impacto. Diálogo de Antígona e Ismene. Este diálogo inicial entre las hermanas establece el conflicto central de la obra, la desobediencia a las leyes del Estado en nombre de la moral personal. Antígona está decidida a enterrar a su hermano Polínices, mientras que Ismene teme a las consecuencias de desafiar al rey Creonte. Este diálogo plantea preguntas sobre la lealtad familiar y la responsabilidad individual. Diálogo de Antígona y Creonte. El diálogo entre Antígona y Creonte
en la obra es uno de los momentos más intensos y cruciales de la trama, ya que enfrenta dos puntos de vista opuestos sobre la autoridad y la moral, autoridad política y moralidad individual. Además, profundiza en la caracterización de los personajes de Antígona y Creonte, y explora temas morales y éticos que continúan siendo objeto de reflexión y debate en la actualidad. Diálogo de Creonte y Hemón. La conversación entre Creonte y su hijo Hemón revela el conflicto generacional y político en la obra. Hemón, enamorado de Antígona, intenta persuadir a su padre para que sea más comprensivo, mientras que Creonte enfatiza la importancia de la autoridad del Estado. Este diálogo plantea cuestiones sobre la autoridad, la obediencia y el papel de la ley en la sociedad. Diálogo de Tiresias y Creonte. El diálogo entre Tiresias y Creonte es un punto de inflexión en la obra. Tiresias, el adivino ciego, advierte a Creonte sobre las consecuencias de su obstinación y su falta de sabiduría. Este diálogo subraya la importancia de la humildad y la sabiduría en la toma de decisiones políticas y morales. Lamentos y monólogos de Antígona. Estos monólogos y lamentos de Antígona son esenciales para comprender su carácter trágico y su lucha por mantener sus principios morales y familiares, a pesar de las consecuencias mortales que enfrenta. Resaltan su valentía y determinación en un contexto de conflicto entre la ley divina y la autoridad política. Haciendo un análisis crítico sobre la obra de Antígona, podemos decir que ésta aborda temas profundos y universales, como el conflicto entre la ley divina y la ley humana, la autoridad del Estado frente a la autoridad moral, y la rebeldía individual frente a la obediencia al gobierno. Estos temas siguen siendo relevantes en la sociedad actual y han sido objeto de debate a lo largo de la historia. También examina la oposición de la mujer en la sociedad griega antigua y la lucha de Antígona por afirmar su autonomía y su sentido de la justicia. Sófocles crea personajes complejos y matiza la moralidad de cada uno, lo que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la ética y la responsabilidad. En conclusión, Antígona nos recuerda que el arte y la literatura tienen el poder de trascender el tiempo y el espacio, conectando a las generaciones a lo largo de la historia a través de la exploración de cuestiones fundamentales de la condición humana. Esta obra clásica sigue siendo un faro de reflexión y una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender la complejidad de la moralidad y la política en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. No olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.